A ver chicos, el día de hoy vamos a ver lo que es el diodo, ¿sí? Lo que es la parte básica, la parte elemental en el tema de circuitos, ¿sí? Y el diodo se representa de esta manera, que es básicamente la unión, ¿sí? De un lado P con un lado N, donde al lado P se le conoce como ánodo, ¿sí? Y al lado N se le conoce como cátodo. Representado también con su equivalencia, como una flecha, ¿no? Donde esta parte me representa el ánodo, parte positiva, y en este lado, parte negativa, que se refiere al cátodo. Bien, ahora, el diodo tiene dos maneras de comportarse, ¿ya? Tanto en polarización directa se comporta de una forma, y en polarización inversa se comporta de otra forma. En polarización directa, vamos a hacer el siguiente gráfico. Ahí. Y vamos a colocar una batería. Aquí tenemos una resistencia, ¿sí? Nuestro diodo y nuestra fuente. Positivo, negativo. Nosotros, ¿cómo sabemos o cuándo llamamos polarización directa? ¿Cuándo sabemos que un diodo se encuentra polarizado de manera directa o directamente? Nosotros sabemos eso cuando la parte positiva, ¿sí? La parte positiva, en este caso de mi batería, ¿sí? O de esta pequeña tensión, ¿sí? Coincide con la parte positiva, es decir, con el ánodo, y la parte negativa coincide con el cátodo. Entonces, aquí nosotros estamos diciendo de que el diodo se comporta, ¿sí? O está polarizado directamente. ¿Sí? Está polarizado directamente. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos reconocer. Obviamente, este es un circuito básico. En un circuito complejo, ¿sí? Habría que definir, habría que verificar la dirección en la cual se encuentra la corriente. ¿Sí? Sabiendo esa dirección, nosotros podemos, o el sentido de la corriente, nosotros podemos decir cómo está polarizado el diodo. En esta parte, nosotros vamos a tener un voltaje D o un voltaje del diodo, ¿sí? Este voltaje también se le conoce como tensión del diodo o como una barrera de potencial, ¿sí? El diodo tiene una barrera de potencial de tal manera que cuando el diodo o en el circuito pasa esa barrera de potencial, el diodo llega a conducir. ¿Sí? De manera simple, de manera sencilla, yo puedo representar lo siguiente. Puedo representar de esta manera. Aquí yo tengo el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Voy a dibujar dos regiones en las que el diodo puede trabajar. Una es la región activa, ¿sí? Una es la región activa y la otra se considera como una región inversa. Vamos a colocar aquí una región directa, mejor, una región directa, ¿sí? Y por aquí vamos a colocar una región inversa. Y vamos a definir esas dos regiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define la región directa? ¿Sí? La región directa ya quiere decir que nosotros, al conectar nuestro diodo en el circuito, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener lo siguiente. Por aquí vamos a representar. Ahí está. ¿Sí? Y a este punto de esta curva, ¿ya? A este punto de esta curva se le va a conocer como la barrera de potencial, no en este codito que está acá, que va a ser aproximadamente a 0,7 voltios. Cuando el voltaje del diodo, ¿sí?, se aproxima o llega a los 7 voltios, entonces yo voy a tener una corriente considerable en el diodo. Antes no, ¿sí? ¿Qué pasa si el voltaje, no sé, pues, a ver, está en este punto,
¿sí? O está en este punto. Si se dan cuenta, la corriente es mínima, es pequeña, pero a medida, ¿ya?, que la corriente, o perdón, que el voltaje llega a romper esta barrera de potencial, bueno, aquí es 0,7, ¿sí?, llega a romper esa barrera de potencial o llega a los 0,7 voltios, entonces ya tengo una corriente del diodo considerable. En pocas palabras, en esta región directa, el diodo va a conducir. ¿Sí? El diodo va a conducir. Entonces, eso es cuando el diodo se encuentra en una región activa. Pero ¿qué pasa ya cuando se encuentra en esta región? En la región inversa. Vamos a tener que la curva del diodo viene así. Listo. De esa forma. ¿Sí? De esa forma. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre una región y otra? La diferencia, ¿ya?, es que yo aquí voy a tener una corriente, vamos a indicarlo, voy a tener una corriente inversa. ¿Sí? Voy a tener una corriente inversa. Y en este punto, ¿ya?, en este codito justo aquí, vamos a hacer el gráfico más para acá, ahí está. En este punto va a existir un voltaje, ¿ya? Y a ese voltaje se le va a conocer, ¿ya?, a esa curvita se le va a conocer como disrupción. ¿Sí? Una palabra que ustedes van a escuchar no solamente en diodos, sino también en los transistores, ya que el transistor es la unión de dos diodos, ¿no?, dependiendo si es PNP o NPN, dependiendo de eso. Pero para no salir del tema, cuando llegamos a un voltaje en este punto, que se le conoce como disrupción, entonces el diodo va a tener una corriente, ¿ya?, tan alta, ¿sí?, que va a malograr nuestro diodo. ¿Correcto? Va a tener una corriente tan alta que va a malograr nuestro diodo. Entonces, es recomendable trabajar nuestro diodo en la región directa, ¿sí? En la región directa, dándole un voltaje de 0,7, esto es para diodos de silicio, ¿sí?, ya que en germanio es de 0,3 voltios. ¿Sí? Esto es básicamente la idea general, ¿no?, introductoria, de lo que es una polarización indirecta de un diodo. Listo, resumiendo, entonces, cuando nuestro diodo tiene un voltaje de 0,7, va a manejar una corriente significativa en la región directa, pero en la región inversa, ¿no?, puedo polarizar de manera inversa con voltajes negativos al diodo y no voy a tener una corriente significativa hasta que yo llegue a un voltaje de disrupción. Es ahí en ese punto cuando la corriente se dispara. Y esto hace, ¿no?, esto hace que mi diodo, pues al tener una cantidad excesiva de corriente, se llegue a malograr. ¿Correcto? Entonces, esa es básicamente la idea. ¿Dónde puedo encontrar ese parámetro o cómo sé cuál es la corriente del diodo máxima que puede soportar, ¿no?, la corriente de diodo máximo que puede soportar, o cuál es el voltaje de disrupción, ¿no?, para tener cuidado y no trabajar en esos rangos? Pues eso lo encontramos en las hojas de características de los diversos o de diferentes tipos de diodo que tenemos. ¿Sí? Esas hojas de características nos indican esos parámetros que nosotros debemos considerar al momento de hacer un diseño. Bien, para tensiones mayores, ¿ya?, para tensiones mayores que esta tensión, ¿no?, tensión umbral o de codo, ¿ya?, la corriente del diodo crece rápidamente, lo que quiere decir que aumentos pequeños en la tensión del diodo van a originar corrientes significativas para el diodo, ¿ya? Y lo único que se pone a eso es la corriente interna, ¿ya?, la corriente interna que tiene el diodo. Nosotros sabemos que el diodo maneja dos zonas, la zona
la zona P y la zona N, ¿sí? E independientemente, cada una tiene una pequeña corriente, una pequeña resistencia, ¿no? Nosotros podemos decir acá, nosotros podemos decir que aquí hay una resistencia P y aquí una resistencia N, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular la resistencia interna de mi diodo, yo puedo decir que será RP más RN. Como están en serie, sumo la resistencia de la zona de P con la resistencia de la zona N. Y prácticamente esa será la resistencia interna, ¿sí?, que manejará el diodo. Que muchas veces esa resistencia, ¿ya?, es un parámetro que nosotros consideramos como menor que un ohmio. Vamos a ponerle por acá la resistencia menor a un ohmio. ¿Sí? Listo. Entonces, la idea es que no se pierda, ¿no? A medida que yo llego al 0.7 y por ahí paso, esta corriente tiende a subir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la resistencia no es muy grande en un diodo. ¿Sí? Si se dan cuenta, es menor que un ohmio. ¿Sí? Y gracias a qué podemos encontrar esas resistencias, gracias a la zona P y a la zona N. Esta me produce una resistencia P y esta una resistencia N. Como están en serie, la resistencia del diodo será la suma de ambas.